Gama TV presenta un programa donde los jóvenes tienen la palabra. 8 presidenciables, 6 panelistas entre 16 y 25 años, un periodista profesional como moderador. El reloj corre con cada pregunta Tengo una pregunta para usted. Amigos, buenas noches y bienvenidos. Esto es Tengo una pregunta para usted. Conocer las propuestas de los aspirantes a Carondelet es el objetivo de este espacio y desde aquí el candidato responderá a las inquietudes de nuestros 6 jóvenes panelistas, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas y por supuesto les agradecemos por estar aquí. Además, les contamos que el programa busca hacer un aporte que incida positivamente en la población joven para que, bien informados, tomen la mejor decisión con respecto al futuro del país en las elecciones de febrero próximo. Durante el programa haremos también contacto vía satélite con jóvenes migrantes ecuatorianos. Nos acompañará desde Estocolmo, en Suecia, Shatila Homdale. Y desde Nueva York estará con nosotros Mario Hidalgo. Gracias por su participación y más adelante estaremos con ustedes. Conocer sus opiniones e inquietudes es también muy importante para nosotros. Por eso los invitamos a contactarnos a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @unapreguntaParaUd, y también a través de nuestra página en Facebook, Gama TV Fanpage. Así iniciamos Tengo una pregunta para usted. Buenas noches y bienvenidos. En el Ecuador hay más mujeres jóvenes, 51.1%, que hombres jóvenes, 48.9%. Esta noche nuestro invitado será el candidato a la presidencia por el PRE, Partido Roldosista Ecuatoriano, Pastor Nelson Zavala, a quien le damos la bienvenida a los estudios de Gama TV. Y mientras ingresa el candidato Zavala, les contamos también que él es doctor en teología con estudios en la Universidad de Texas, Estados Unidos. Además es pastor de la Iglesia Evangélica Monte de Sion en Guayaquil y miembro de la Asociación de Pastores Evangélicos del Ecuador. Nelson Zavala fue también un duro crítico y opositor a la constituyente de Montecristi, y esta es su primera incursión en la vida política como candidato a la presidencia de la República. Pastor Zavala, qué gusto tenerlo esta noche. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y que Dios bendiga el Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias también a usted por aceptarla. Iniciamos ahora dando la bienvenida a nuestra primera panelista. Es Cristina Carranco, tiene 26 años y es tecnóloga en comunicaciones. Estudia en la Universidad Cristiana Latinoamericana. Además es miembro del Centro Cristiano de Comunicaciones. Cristina, muy buenas noches para ti también. Cuéntanos cómo te sientes. Gracias, Marcela. Muy emocionada porque tenemos ahora una oportunidad para poder hacer una pregunta. Así es que tengo una pregunta para el Pastor Zavala. Adelante entonces con tu inquietud, por favor. Gracias. Pastor Zavala, gracias por estar aquí. Yo como joven pro vida no estoy de acuerdo en lo que es el aborto. Creo que el prohibir o permitirlo no es la solución, porque las mujeres seguimos siendo violadas. Dígame usted, ¿cuál es la propuesta que usted tendría para cambiar esta realidad que a diario vivimos, el acoso, el abuso sexual? Yo pienso en primer lugar que cada vez que hay una prohibición se desata una rebeldía. De alguna manera, eso lo podemos saber quienes, bueno, todo el mundo que pasó por la adolescencia y la juventud. De alguna manera las leyes, cuando son fuertes, generan esa prohibición y generan una especie de rebeldía. Yo creo en un proceso de enseñanza y educación en valores. Lo creo profundamente. Jamás aprobaría el aborto, jamás, porque es un asesinato a un inocente. Pero ¿cómo hacemos para evitar la violencia? Sembrando una cultura distinta. ¿Cómo llegamos a la violencia? ¿Lo aprendimos? ¿Nacimos violentos? Yo no creo. Yo creo que fue un proceso a través del cual fuimos aprendiendo y aprendiendo. Hoy en día usted ve una película y es lo más normal ver matar. Es lo más normal que un hombre golpee a una mujer o una mujer mate a un hombre. Eso es crear una cultura no de paz, sino de violencia. ¿Por qué no invertimos en eso?
¿Por qué no hacemos campañas permanentes para poder concienciar a los jóvenes, a los niños inclusive, y empezar a crear una cultura de paz, de respeto y de una integración total? Yo creo en ese sistema. Obviamente, paralelamente a esto debemos de tener leyes firmes y sobre todo justicia, porque leyes sin justicia no sirven de nada. Un ejemplo le doy brevemente. Acabamos de ver un caso de una señorita, una niña violada que está embarazada y que el señor de apellido Glass se encuentra en España, feliz y campante, y no pasa nada. Sí, pastor, pero yo le estoy preguntando qué es lo que usted haría para cambiar esa realidad que nosotros como mujeres vivimos. El acoso, el abuso sexual sigue siendo parte de nuestra vida diaria. Salir a la calle a veces suele ser un peligro. La realidad está fundamentada en lo que le digo. Dos cosas. Lo primero, estipular lo que es una campaña permanente en valores. Tiene 10 segundos. Para poder afectar al ser humano en eso, trabajar con el tema de las leyes y no permitir, y crear lo que es orientadores familiares en los sectores barriales para que traten con la familia directamente y prevenir la violencia intrafamiliar. Ahora, también hay algo interesante con respecto a tu pregunta y al acoso del que somos víctimas las mujeres. Por ejemplo, datos del 2010, la Fiscalía registró 4.669 violaciones, lo que quiere decir 13 por día. Y en los centros de atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social, desde enero a mayo del año pasado, se registraron 251 casos de violación, en la mayoría cometidos en el ámbito familiar. La idea sería lo que le preguntaba a Cristina, pastor, ¿qué hacer para dejar de ser víctimas precisamente de esa violencia de la que a veces somos sujetas las mujeres? Bueno, también quisiera ver las cifras contrarias. No estoy defendiendo al hombre, porque defender a un violador sería una desgracia, imposible. Pero también hay una cifra con respecto a las mujeres que abusan con los hombres. Entonces tendríamos que tratar en un contexto general qué es lo que podemos hacer. Es más la cantidad de hombres que abusan, pero yo pienso que esto es por una cultura irracional machista. Entonces vuelvo a insistir, sembremos una cultura diferente, utilicemos leyes que sean más severas, pero a la par seamos preventivos. Yo tengo un proyecto de asistencia comunitaria integral para los sectores, para los barrios, para las partes más populares, donde se genera mayor violencia, está comprobado. En eso yo, en lugar de, bueno, aparte de la policía, quiero poner orientadores familiares, especialistas no solo para tratar la violencia intrafamiliar, sino para mejorar la relación y comunicación en el matrimonio, y al mismo tiempo hablar con los jóvenes. Usted sabe que cuando un joven pierde a su padre por muerte o se va de viaje por trabajo, por lo que sea, queda un vacío, y si pierde a su madre, igual. Así que yo creo que esa es una buena alternativa. Les pregunto, ¿el aborto es una solución al problema? Siéntanse libres de participar. Yo creo que el aborto no soluciona el problema, pero sin embargo, insisto nuevamente, vuelvo a hacer la repregunta al candidato de que cuáles serían los planes o las acciones concretas. Qué sé yo, a mí como estudiante universitario se me ocurre de que se debe articular los procesos de una campaña de concientización en los adolescentes para finalmente evitar todo este tema del aborto, pero ¿cuáles son las acciones concretas que como candidato usted propone de solución al pueblo ecuatoriano? Porque, sin embargo, el aborto se ha constituido en un problema de salud pública, considero yo, porque es bastante el índice de mujeres que abortan y que se ve puesta en riesgo su vida. Esa es la problemática, y además que cifras de la OMS recuerdan y revelan que el aborto o las leyes contra el aborto no están necesariamente asociadas a su reducción. Lo que quiere decir que por muy ley que haya, las chicas, las jóvenes siguen practicándose un aborto. Sí. Exactamente. Considero que el hecho de practicar un aborto no significa dar una solución tal vez al mal denominado problema, más bien es mitigar hasta cierto punto ese problema social que tenemos. Tenemos que tomar en cuenta cuál es la causa fundamental para que se produzca embarazos no deseados en las jóvenes. No solo el hecho de... agregar algo, si me lo permite. Claro. Quisiera citar el ejemplo de Uganda. Uganda fue un país que tuvo una severa crisis con respecto al SIDA, a los abortos, a los embarazos, y resulta que la OMS dio como solución, escuche esto, es increíble, los preservativos. Parecería que era una buena solución. Metieron millones y millones de preservativos a Uganda, se disparó la cifra, así de simple. Entonces permitieron que iglesias cristianas de los Estados Unidos vayan a Uganda
y promuevan dos cosas sencillas: la abstinencia sexual y la fidelidad conyugal. Es decir, la relación con una sola persona. Evidentemente, en una sociedad promiscua, hablar de abstinencia sexual es una burla, es un chiste y es una broma, pero hablar en una sociedad inteligente es salvar la vida y no matar a un niño. Pastor, esto es importante. Le comento mi caso. Sí. Yo estudié en una institución, todo el colegio, en un lugar que era evangélico. Desde los 14 años vi a mis compañeras quedarse embarazadas y tuve una clase de salud sexual. Eso fue lo que nos enseñaron en el colegio. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa realidad? Las cosas que hemos visto no han funcionado. ¿Cuál es su propuesta para hacer esto que cambie realmente? Porque está pasando, no podemos negarlo. Yo le repito, soy educador también y soy orientador. 12 años. Dirijo un programa de educación sexual que se llama El Verdadero Amor Espera, donde enseñamos la segunda virginidad, que es la oportunidad de que la persona que tuvo la relación sexual se detenga, no lo vuelva a hacer, no ponga en riesgo su cuerpo, y le enseñamos el autocontrol, el buen juicio y el dominio propio, para que su vida no sea guiada por deseos simplemente, sino por un razonamiento y una concienciación real, y que entienda que no puede poner en riesgo su vida. Yo les he dicho muchas veces a las jovencitas, usted cuando tiene una relación sexual, ¿se siente amada? Me dicen al principio sí, Nelson, pero luego cuando la relación termina, descubro que ningún acto sexual me garantiza que la persona se quede a mi lado. Y yo le digo algo, la chica me dice, lo que yo estoy buscando, realmente en el fondo de mi corazón, no es ser deseada, sino ser amada. Y cuando el amor se confunde con el deseo, pasan este tipo de cosas. Educación, educación absoluta en valores, promover la abstinencia, la segunda oportunidad. Pastor, eso le comento. En Sí. mi caso no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Al graduarnos en mi colegio, Sí. la mitad de mis compañeras tenían hijos, muchas se habían retirado, las habían expulsado por quedarse embarazadas. Pero entonces son personas irresponsables, pues. ¿Quiénes? Porque si yo ¿Los que usted... no nos educaron o nosotros? No, no, no. Sí, a ver, una persona es educada en algo cuando lo asimila y lo vive. Le pudieron haber educado, pero no entró la educación en esas personas. Entonces deben ser reeducadas en ese sistema. Entonces, ¿cuál sería entonces la forma de reeducarlos? Yo daría las oportunidades que hagan falta, pero no voy a matar gente. ¿Pero cuáles serían esas oportunidades? Volvería a Yo tengo reeducar, una pregunta, volvería a rediseñar la conducta, porque lo he hecho durante 12 años. He tratado con gente de todas las edades, con jóvenes de la edad de ustedes, que cuando viven el problema, porque ahorita quizás no lo están viviendo, pero yo sí he tenido jovencitas de tu edad que han venido embarazadas y que han querido abortar y que hemos podido dialogar y que ellas han entendido la situación, lo han comprendido y han tomado pasos y decisiones reales en su vida. Luego he visto otras chicas que me han dicho, Nelson, he tenido relaciones sexuales y han sufrido. ¿Por qué? Porque son tomadas como objetos sexuales. Y si no se detienen, finalmente lo hacen porque no les importa y caen en lo que muchos hombres quieren, la promiscuidad sexual. Que a la chica no le importe, que lo hagan. Y eso no es así. Ustedes son seres humanos, son personas, no son objetos. Y Sí, por lo pastor, tanto pero deben de estamos recuperar la dignidad. preguntándole ¿cuál va a ser la temática? Yo tengo Ha habido una muchas- simple pregunta. Sí. Si usted fuera mujer, fuera adolescente, viene de una familia con escasos recursos, apenas puede darse el lujo de estudiar porque su familia no tiene para comer, y usted se queda embarazada, sea porque se rompió el condón o por una falta de educación, como ya se mencionó, ¿usted qué hace si tiene 16 años, tiene hermanos chiquitos? Usted se da el lujo de tener el hijo sabiendo, primero, que no está preparado para tener un hijo moralmente, psicológicamente, tal vez físicamente, y además no puede mantener al niño. Yo le pregunto, ¿usted qué hace? ¿Le parece responsable tener a un hijo en esas condiciones? ¿Qué haría usted en ese Mi caso, querido pastor? joven, con todo respeto, si estás a favor del aborto te voy a decir algo. Gracias a Dios que tu amada madre no estuvo a favor, porque si lo hubiera estado, tú no estarías esta noche aquí. Comentarles además, jóvenes, que según la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 125,000 abortos por año que se practican en el Ecuador, lo que quiere decir 1 cada 4 minutos. La pregunta creo que está más que evidenciada. Leyes en contra del aborto no están asociadas precisamente con su reducción. Se lo demuestra en el Ecuador, se lo demuestra también a nivel de la región y del mundo entero. Pastor, como alguien que ama la vida y ama su patria y la juventud,
y totalmente de acuerdo con la creencia de que podemos alcanzar un nuevo destino para este país a través de la educación y de la orientación. Mi pregunta puntual es esta: ¿cuál sería su plan de acción concreto para tomar la juventud, no solamente, digamos, en la edad productiva, en la edad fecunda, ¿no?, sino también previo a eso, la preadolescencia, para orientarles respecto a estas situaciones que se están debatiendo en esta mesa? Yo creo que es el motivo de esta reunión, y preguntarle esto: ¿cuál sería su plan de acción sobre escuelas, sobre colegios y universidades? Nos ha hablado usted del tema de Uganda, me pareció súper interesante el dato. Entonces, ¿cómo usted mira, en contraste con lo que se vivió en Uganda, su plan de acción para colegios, escuelas, universidades, centros de... Le pido ser breve en honor del tiempo. Estados Unidos también lo hizo. El presidente George Bush invirtió en la generación que venía, en los más chiquitos, para enseñarles la abstinencia sexual y la fidelidad como algo normal. Cuando desde niño te lo enseñan como algo normal y se desarrolla apropiadamente, se desarrolla un valor. Yo creo que la dignidad es algo que se ha olvidado y ese valor debe ser enseñado. Cuando tú tienes dignidad a tu cuerpo, a ti no te molesta nadie en la vida, porque tienen que pedirte permiso para molestarte, a no ser que te violen. Entonces yo creo que la dignidad debe ser recuperada. Invertiré todo lo que haga falta para traer eso a los niños, a los jóvenes y a los adultos también. Gracias, Disculpe, pastor. Pero yo sentí que no respondió mi pregunta, porque yo le pregunté qué haría en el lugar, o sea, de esa joven que se queda embarazada en esa situación. Sí, te lo voy a contestar. Está bien, tienes razón, disculpa. Jamás impediría que nazca el niño. Jamás. Nunca. Yo le ayudaría. ¿Me permites un momento más? Algo más, por favor, gracias. Y luego, si deseas, tú continúa. Si yo estuviera en la posición, bueno, me preguntaste en una posición fuera de en el caso de que gobernara, pero quiero decirte, si yo fuera el gobernante de la nación, yo no voy a permitir que una niña aborte. Le daré toda la asistencia necesaria para que ese niño, que ella tal vez no pueda hacerse cargo, lo vamos a hacer nosotros como Estado hasta que ella madure y pueda tenerlo, no hay problema. Pero no voy a hacer que una vida se pierda. ¿Una niña sería cargo el Estado de la vida de esa Bueno, pequeña? ya ha sucedido, hemos visto criaturas pequeñas que desgraciadamente fueron violadas a los 8 años en Brasil y tuvieron que tener su niño. Posteriormente vemos la madurez. ¿Y que crecen ocurre. sin familia? ¿Perdón? ¿Y una niña crece sin familia? El bebé que nace. No crece sin familia. Hay muchos hogares protectores que toman a la criatura y la tienen con ella. Cuando la madre desee tenerlo, vuelve a sus brazos. Y si no, ese niño es adoptado por esa familia. Primera pausa comercial. Al regresar continuaremos con las preguntas de nuestros panelistas y el turno será para Iván Carrasco. Y a manera de avance, Iván, buenas noches. Queremos preguntarte qué temática deseas abordar con el candidato. Gracias, Marcela. Buenas noches. Pastor, buenas noches. Gracias por estar aquí presente. La temática que abordaré después del corte es justamente el tema de la familia diversa y los derechos de las poblaciones sexualmente diversas y genéricamente diversas. Nos quedamos con tu inquietud y nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Pastaza y Zamora Chinchipe son las provincias con menos población joven, el 0.60%. La edad promedio para ser madre por primera vez es 21 años. Regresamos con Tengo una pregunta para usted. El turno es ahora para Iván Carrasco. Él tiene 25 años, es licenciado en Ecología Aplicada y miembro del colectivo Igualdad de Derechos Ya. Bienvenido, Iván. Adelante con tu pregunta. Solo recordarles que el cronómetro corre y que usted, pastor, tiene 2 minutos para contestar. Por favor. Gracias, Marcela. El colectivo Igualdad de Derechos Ya, previo a la pregunta, es un colectivo que trabaja por los derechos de las poblaciones sexualmente diversas y genéricas, ¿no? En este sentido, y considerando lo previamente hablado sobre el tema de la familia, quiero hacer alusión a la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no?, firmada en el 45, y también a la Constitución del Ecuador, que mediante el artículo 67-68 garantiza los derechos de las poblaciones LGBTI, las sexualmente diversas, y de las familias diversas que salen de la normativa heterosexual.
En este sentido también el concepto de familia, como debe ser de su conocimiento, pastor, ha evolucionado a través del tiempo, dándonos a entender que actualmente la familia no es únicamente la nuclear o la tradicional, y también considerando otros tipos de familia, como es la extensa, ¿no? La monoparental, aquella constituida solamente por un padre e hijos, la homoparental, que es donde se constituye por personas del mismo sexo con hijos o sin hijos, y finalmente la ensamblada, que se conoce, ¿no? Que es básicamente aquella en donde las filiaciones no necesariamente son consanguíneas. Considerando este antecedente y tomando en cuenta que la propuesta de campaña electoral por parte de usted es realizar de forma periódica el Festival de la Familia, yo quisiera saber cómo usted plantea considerar a las familias diversas dentro de la propuesta de campaña, así como en el plan de gobierno, considerando que son legítimas, ¿no? Conceptualmente y de hecho. Iván, en primer lugar quiero recordarte algo. Fuimos engañados en la Constitución. Y si tienes memoria y hiciste un seguimiento de un poquito de lo que yo reclamé en su día, el presidente Correa dijo que no era así, que los diferentes tipos de familia se relacionaban a esa familia disfuncional, la familia funcional. Cuando yo hablé que no era así, y yo dije que hablaban de los otros tipos de familia, como tú mencionas, hombre con hombre o mujer con mujer, en este tipo de relación, él me llamó a mí loco fundamentalista. Entonces hoy tú demuestras una vez más, por medio de la Constitución, que yo tuve la razón al denunciar lo que dije. Pero vamos al tema, específicamente. La familia que Dios creó fue con un hombre y una mujer. Lo dije claramente y aunque suene gracioso, si Dios hubiera creado a Adán y Esteban y no a Adán y a Eva, no estaríamos aquí, sencillamente. Pueden haber evolucionado conceptos, pero eso no es señal de progreso. La evolución no es señal de progreso, no es sinónimo. Para mí, los derechos humanos son una cosa, pero los valores humanos son otras. Un derecho sin valor no tiene ningún sentido. Por lo tanto, la familia seguirá siendo la familia, la única, de las cuales vienen también los homosexuales, transexuales, lesbianas, todos vienen de ahí. Si nosotros nos dedicamos a promover el homosexualismo y el lesbianismo, y todos los hombres se hacen homosexuales y todas las mujeres lesbianas, se acabó la generación, se acabó la humanidad. Pero la idea no es esa, la idea es entrar también en un marco de derecho, porque son seres humanos. En el programa Ama a tu prójimo, yo abrí el primer negocio en Guayaquil a un homosexual. 20 segundos. Hablé con el joven, dialogamos y me dijo, pastor, yo entiendo que lo que usted pide es respeto, no una manifestación grotesca, sino respeto. Y bajo ese concepto le di su trabajo con mucho gusto. Iván, tienes la palabra. Sí, bueno, hay muchos puntos que se quedan sueltos. Creo que no es del momento ni por el tiempo, no habrá el tiempo de argumentar ciertos preceptos que de cierta forma son retrógradas, con todo el respeto del caso. La moral no es retrógrada. En todo caso, yo sí considero que es necesario contestar por un lado la pregunta, porque veo que no está contestada, de cómo incluir a las familias, sean estas reconocidas, bueno, permítame terminar la idea, por favor, reconocidas mediante hecho o derecho, con una constitución engañadora o real. ¿Cómo usted garantizaría la existencia de las familias? Que mire, pastor, nos guste, no nos guste, seamos católicos, cristianos, agnósticos, lo que sea, yo particularmente creo en Dios, existen esas familias, existen y seguirán existiendo. Y reconocer además que las personas, cualquiera que éstas sean, incluso aquellas de las parejas del mismo sexo, tienen ya garantías jurídicas. Exactamente, entonces me parecería, agotando, Marcela, lo que tú mencionas, retroceder un poco en el avance constitucional, ¿no es cierto?, el hecho de pensar o profesar el hecho de que una familia únicamente sea aquella que está constituida por hombre, padre, mujer, madre e hijos. Y en la sociedad no es solamente un valor, pastor. Voy a ser muy concreto y muy claro en esto. Yo no voy a reconocer eso jamás. Tú me dices, yo creo en Dios, créele a Dios también. No es suficiente con que creas en Dios. El diablo también cree y tiembla. Hay que creerle a Dios. Esta es la palabra de Dios, créela. ¿Cuál es su posición con respecto a la posición del pastor en este sentido? Solo quisiera terminar la idea. Me parece penoso en todo caso, pastor, que no se reconozcan familias, no solo la homoparental, sino familias constituidas de forma extensiva, como por ejemplo aquellas que están formadas por nietos, abuelas, por un fenómeno de globalización, de la migración, de la explosión económica, aquellas que están constituidas por únicamente hermanos. Qué pena que no tengan derechos. Aquellas que están constituidas únicamente por padres o madres solteras. Qué pena que no tengan derechos. Le recuerdo, pastor, usted habla solamente de la familia como hombre, mujer e hijos. Las demás se salen de su esfera política. No, un momentito. Gracias por permitirme aclarar. No se salen de la esfera.
La familia normal, natural, creada por Dios, es un hombre y una mujer. Si ciertas circunstancias la afectan, el divorcio, la muerte, y luego termina, pues los dos, padre y madre, se van a España, a Italia, como ha ocurrido, y queda el abuelo, la abuela, criando a los chicos, ¿cómo no vamos a reconocer una situación y una circunstancia natural y real de un origen bueno? Claro que lo voy a reconocer. Lo que nunca daré derecho, aunque esta Constitución lo diga, lucharé por una reforma, ni a uniones de hecho entre hombres ni mujeres, hombre con hombre, ni mujer mujeres, y peor una adopción. Eso jamás lo permitiré. Le cuento, pastor, solamente para detalle, que el gusto o la orientación sexual también es natural. No, no es natural. Yo quisiera aclarar un poco. Yo me declaro defensor de la Constitución aprobada en el 2008, precisamente por ser una Constitución garantista, por ser una Constitución incluyente, por ser una Constitución que reconoce a las minorías tanto étnicas como minorías sexuales, y por ser una Constitución que reconoce los derechos a la naturaleza y la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales. Y yo creo que como que veo un común en los candidatos que van rumbo a Carondelet, es que no sientan los temas en nuestra realidad. Yo creo que Ecuador no es Estados Unidos, Ecuador no es otro país, nosotros somos Ecuador, o sea, y estamos tratando de construir en este último periodo nuestra propia identidad, y yo creo que las respuestas deben ser respondidas desde allí, desde nuestras propias realidades, reconociendo los procesos interculturales, reconociendo de que nuestros ancestros concebían a la familia de otra manera. La familia dentro de las comunidades indígenas eran concebidas como un colectivo. O sea, no necesariamente, yo creo que el pensamiento es dinámico y cambia, y precisamente lo fundamental, y como comunicador social, yo creo que es un poquito empezar a descolonizar ese pensamiento que tenemos. Yo considero muy respetable su posición de que considera solo a la familia que todos conocemos, ¿no? Hombre, mujer y los hijos, pero sin embargo sí hay que dar cabida a estos nuevos conceptos que surgen, y sobre todo en un país como Ecuador, que trata de construir su propia identidad a través de las representaciones minoritarias, tanto de grupos étnicos como de grupos minoritarios. Acotaría además dar cabida a personas con diferentes inclinaciones sexuales también. Me informan en este momento que tenemos listo nuestro primer contacto. Nos vamos a ir hasta Suecia, en su capital, Estocolmo. Está Shatila Omdalé, ecuatoriana de 25 años de edad y diseñadora de modas. Shatila, qué gusto que nos acompañes. Tenemos ya tu presencia precisamente. Adelante, por favor, con tu pregunta. Señor Nelson Zavala, tengo una pregunta para usted. ¿Estaría abierta la posibilidad en su mandato presidencial al matrimonio entre personas del mismo sexo? Muchas gracias. Esta es la pregunta que nos llega desde Estocolmo, Pastor Zavala. Yo voy a utilizar, ¿tu nombre cuál es, perdón? Estudiante de la Facultad de Comunicación. Fran habló de una palabra muy importante y te la agradezco, respeto. Yo tengo una ideología, yo tengo una fe y tengo una creencia y tengo principios y valores. Jamás los voy a negociar. Nunca los negociaré. Eso no es ser fundamentalista, eso es tener fundamentos. Yo no los voy a negociar. Creo en Dios y creo en la palabra de Dios. Y Dios dice no y yo digo no. La pregunta de Shatila, ¿permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo? Ya la contesté. Dije, no lo va a permitir. No lo voy a permitir. ¿Alguna duda, inquietud? Cuando el presidente Kennedy empezaron a cuestionarle acerca de que si sus creencias católicas afectarían su mandato, él tuvo un discurso en el cual planteó las cosas bien claras. Él dijo, o sea que los católicos ahora estamos relegados para no ser presidentes. Él dijo que marcaría una diferencia entre lo que es su creencia, como usted bien ha dicho, y el gobierno. No podemos decir que estas dos cosas van a estar separadas en el momento de decisiones, porque lo que yo creo va a afectar lo que yo decido. Yo creo que la idea que usted está tratando de proponer en este diálogo es que hay una constitución que ha declarado que hay protección para las familias constituidas, por ejemplo, con inmigrantes, gente que están fuera del país, y ha dejado al cuidado de sus hijos aquí en la nación a sus familiares, tíos, abuelos. Esta es la familia que yo creo Iván estaba tratando de expresar. Lo que no aclara esta constitución es que si hay una prohibición
de que los hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres. Yo creo que por ahí es el lado donde usted quiere tomar. Y pastor, mi pregunta respecto a este tema es, considerando que usted ha nombrado la palabra a Dios, que usted tiene claro el principio de la familia, ¿cómo usted trataría de que este mensaje llegue de una forma clara, sin afectar o herir susceptibilidades en la gente? Estamos en una mesa de 6 personas y siento que aquí se han herido susceptibilidades y hay personas que... Estamos 6, pastor. Afuera somos 13 millones. ¿Cómo usted transmitir este mensaje para que esas diversidades de géneros y de grupos le comprendan y usted tenga una gobernabilidad y no tenga protestas en Carondelet cada 2 semanas? Bueno, hay una realidad y yo no voy a engañar ni voy a negociar mis principios. No estoy aquí para ganar votos, estoy aquí para decir la verdad. Y la verdad es lo que nos hace libres. Para tratar de agradarle a la gente, si Kennedy dijo eso, eso es Kennedy, está muerto, yo estoy vivo todavía. Algún día partiré a la presencia de Dios. Pero yo hablo bien claro, mis principios gobernaré con ellos. Porque si voy a dejar mis principios, Dios quiera que no tenga nunca religión. Aborrezco la religión. Es el mayor daño que le he hecho a la humanidad, la religión. Pero mis principios, con ellos gobernaré todos los días de mi vida. Eso sí, respetaré los derechos de las personas, pero no daré derechos para formar cosas que no son correctas. Pastor, ¿respetará la Constitución de 2008 en donde se reconoce y se garantiza derechos a personas del mismo sexo, por ejemplo, la unión de hecho? No lo respetaré. ¿Qué va a hacer entonces? A ver, el artículo 68, enseguida te doy la palabra, regálame un minutito, sí, gracias. El artículo 68 fue una mentira de esta Constitución. La dijo, pero si no la va a respetar, ¿qué va a hacer? ¿Cambiar la Constitución? Voy a buscar la reforma, aunque tenga que llevarla a referéndum. Se supone que en Ecuador somos el 85% cristianos y creemos en esta palabra dice no a ese artículo, por lo tanto, venceremos en el referéndum. Y si no vencemos, se cumplirá lo que dice la palabra de Dios. Este pueblo de labios me honra, dice Dios, pero su corazón está lejos de mí. Incluso, yo creo, si analizamos los derechos humanos reconocidos por todos los países, todas las culturas, habla de la construcción continua, siempre evolucionando, de la identidad sexual de las minorías en todos los países y en todos los sectores. Ante esto, tú dices que tú no vas a negociar tus fundamentos, pero tú estarías poniendo tus fundamentos sobre los derechos humanos. A ver, la Declaración de los Derechos Humanos, ¿me puedes decir en qué artículo está eso de la Declaración de los Derechos Humanos? Yo no sé el número de artículo, pero lo he leído. En ninguno está. No, sí, pastor. No. Le invito a que relea la Yo Declaración lo he de los Derechos leído. Humanos. La declaración que se hizo de los derechos humanos no da derecho a familias homosexuales. Hay un grave error. No, Lean pastor, con claridad. perdón. Las constituciones, déjame completar, las constituciones creadas por los hombres y que han malinterpretado los derechos humanos han querido traer a escena este tipo de cosas, pero en la declaración no dice específicamente eso. Claramente la Declaración de Derechos Humanos, solamente para que el mensaje no se quede errado, lastimosamente, reconoce, si bien no es cierto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo garantiza la orientación sexual y el libre albedrío para la identidad sexual, pastor. Lo que pasa Porque es que existen argumentos de rigor científicamente demostrados en diferentes países del mundo que han comprobado que la orientación sexual y la identidad de género y la identidad sexual es una cuestión innata. Es innata y por lo tanto las personas tienen que garantizar la prevalencia de los que somos diversos. Sofía, ¿te parece si continuamos contigo? También tienes inquietudes, pero permíteme presentarte a nuestra audiencia. Nuestra panelista es Sofía Medina, tiene 20 años, estudia diplomacia y relaciones internacionales y es estudiante de la Universidad Internacional. Sofía, tu cuestionamiento. Bueno, muy buenas noches con todos. Pastor Zavala, he tenido la oportunidad en varias ocasiones de escuchar sus intervenciones y pues en varias de ellas manifiesta constantemente en que trabajará en la reinstauración de la moral en las personas. Y dice que lo hará basándose en los preceptos establecidos por Dios. Ahora bien, ¿no consideraría usted que el tratar de institucionalizar este valor en la sociedad por medio de la religión significaría ingerir en la libre decisión de las personas para creer en algo? Y considerando también que nosotros vivimos y somos un Estado laico. Bien, perfecto. Candidato, 2 minutos. Los mandamientos entonces no los ponemos en el Estado laico, esa es la idea. ¿Sería así más o menos? ¿Sí o no?
responde. A ver. O sea, no, quiero la respuesta. No. Mi pregunta no va dirigida Claro, a eso. porque estamos hablando, tú dices religión, ¿no? Mi pregunta va dirigida más bien en el que, como antes usted estaba manifestando, que usted no negociaría con sus principios. Claro que no. Pero tenemos que recordar que en el caso de que, como usted dijo, no se reformularía tal vez ese artículo de la Constitución, usted no solo va a gobernar para personas creyentes, también va a ser para personas no creyentes. Y ahí va mi punto. En el momento en el que usted dice que va a interponer, o sea, va a gobernar bajo sus principios, que son en la creencia de Dios. Hay personas que no creen. ¿Cómo lo va a hacer? ¿No sería eso ingerir? No. Una pregunta directa. En estas elecciones la mitad más uno gana y el resto como que insatisfecho. Y viva la Pero ahí patria. existe la fatalidad de las masas. Por favor. Y nosotros como contrato social que hacemos, al momento de hacer eso, nosotros tenemos que acoplarnos a la Sí, necesidad de las pero personas. las minorías tienen que respetar el concepto básico de la vida, sean minorías o mayorías, tienen que respetarlo. Qué astuto que es el ser humano. Dicen, no queremos a Dios en la Constitución, no queremos a Dios en ningún lugar. Y sin embargo, no matarás está pues en la justicia. No cometerás adulterio está todavía. No codiciarás los bienes de tu prójimo todavía está. No mentirás todavía está. No dirás falso testimonio todavía está. Pero los mandamientos que no les convienen, esos los quitan. Qué astutos que son. Toman a Dios lo que les gusta de Dios, lo que les conviene y lo que no, saquémoslo de aquí. No, Señor, para mí Dios es un todo. No es solo lo que a mí me conviene y lo que no me conviene lo saco. Pero yo como estudiante... Perdón, insisto, ¿cómo haría usted para, o sea, no sería influir directamente en la creencia de las personas? Usted nos está diciendo algo... Es que simplemente sé que voy a gobernar para 14 millones, pero no los puedo satisfacer a todos, pues. En este momento yo le aseguro a usted que hacemos un referéndum y va a salirle quizás un 70% de gente que no está de acuerdo con que dos hombres estén juntos. El Pues. hecho no es satisfacer, ¿Sí me el explico? hecho es reconocerles a todas las personas por igual, no tratarlas, o sea, como usted dice, por minoría. Todos somos ecuatorianos, pastor, pero todos sí. tenemos el mismo derecho como seres humanos. Con base en esa cifra es necesario recordar que la Constitución fue aprobada mediante una mayoría. 2 de cada 3 ecuatorianos aprueban la Constitución y los preceptos que están ahí establecidos. En ese sentido, me parece interesante pregonar el hecho de avanzar con el tema legislativo, más no retroceder. ¿Cambiaría usted también esta parte de la Constitución? ¿Somos ahora un Estado laico? ¿Dejaríamos de serlo, de estar ¿Seríamos usted en un el Estado poder? cristiano acaso? ¿Iríamos a un nuevo La referéndum? sociedad ecuatoriana fue engañada vilmente. Ahora que saben la verdad y que yo lo he denunciado y que saben que el pastor Zavala no mintió, ahora vamos a referéndum, pues a ver si gana la La Constitución. pregunta era concreta, pastor. Dígame. ¿Va a cambiar la Constitución en este sentido para dejar de ser también un Estado laico? A ver, un Estado no voy a cristiano. convertir al Estado en un Estado religioso, porque la religión es una cosa. Tampoco quiero mezclar a la iglesia con el Estado, pero lo que jamás permitiré es que Dios salga del corazón de la gente. Eso nunca. Yo voy a gobernar, pero nunca. ¿Quién me va a quitar mi fe? Este gobierno puede robarnos lo que quiera, pero a mí no me van a robar mi fe en Lo Dios decían jamás. los jóvenes, pero usted va a gobernar para personas creyentes y no creyentes. Claro también. que sí. Nueva pausa, si es que me permiten. Regresamos con todas sus inquietudes, por supuesto, en este espacio y vamos a receptar más cuestionamientos. El turno será para Marco Castillo. ¿Cuál es la temática que tú quieres abordar esta noche? Bueno, gracias primero por la oportunidad, la invitación, pastor. Lo que estaremos abordando luego de la pausa es acerca del tema de delincuencia, seguridad, reinserción social. Me imagino que aparte de lo que hemos leído en su plan de gobierno, a usted está siendo asesorado actualmente sobre las estadísticas crecientes en el Ecuador de delincuencia, así que ese será el tema. Interesante y muy coyuntural. Regresamos entonces, quédese aquí con nosotros. El 81.1% de las madres son jefas de hogar. El 9% de la población tiene una computadora portátil. Momento de receptar más inquietudes desde el turno de Marco Castillo y se lo vamos a presentar. Él tiene 28 años de edad, estudia recursos humanos en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Marco, nos comentaste antes de la pausa que te interesa hablar de seguridad. Tu pregunta concreta, por favor. Buenas noches. Buenas noches, nuevamente Marcela. Pastor, uno de los puntos más importantes para combatir la delincuencia y por ende la inseguridad es pensar o establecer un verdadero sistema de rehabilitación y reinserción social. Dentro de este sentido,
¿consideraría usted en su plan de gobierno llevar a cabo campañas de motivación, de orientación en las cárceles, centros de rehabilitación, que incluyan un cambio también en la mentalidad no solo de las personas de ahí, sino de toda la comunidad? Y si lo hace así, ¿cuál sería su plan para hacer que estas personas vuelvan otra vez a la sociedad ya rehabilitadas? Bien, gracias. Mira, no es suficiente con hacerles nuevas cárceles, que creo que se están haciendo. Y si no hay una rehabilitación real, simplemente le estás dando un hotel de lujo a un preso, lo cual no es la idea. La idea es que hay una rehabilitación apropiada en la conducta de la persona y un cambio. Pero la prevención tiene que ir unido a eso mientras estamos en la calle. Yo he diseñado un sistema de asistencia comunitaria, que lo mencioné hace un poco. Ese sistema de asistencia comunitaria va enfocado a tratar con la familia directamente, para evitar la delincuencia. Esto no es que se le echa la culpa solo a que vienen extranjeros. Claro que es un problema. Hay que trabajar con Interpol, no solo con visas o con la frontera, sino con Interpol para saber quién entra a nuestro país. No puede ser que estén entrando de México, escuchen bien, de Guatemala. Por si ustedes no lo sabían, los pandilleros Mara de Guatemala están en el país. El cartel de Sinaloa se encuentra aquí en el Ecuador. Nunca antes hemos tenido eso. Entonces, este crimen organizado es algo fuerte y terrible. Yo sí estoy de acuerdo. ¿Y cómo implantarlo? Sencillo. Primero en los centros de rehabilitación. ¿Cómo llevarlos a un cambio total? Yo quiero crear una prisión que esté en un sector agrícola, para que esa gente sea útil. El que pueda trabajar en la agricultura, trabaja. Y el que no, estudia dentro del centro penitenciario. Le pagamos por lo que está haciendo, por su producto, se lo compramos. Una parte es para poder pagar lo que cuesta tenerlo ahí y otra parte es para su familia, para que por primera vez en su vida envíe algo a su hogar. Esto no es nada nuevo, se hace en muchos países del mundo. Simplemente hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Pastor, le cuento un dato de la Secretaría de Gobernabilidad y Seguridad de Quito. Dice que el 30% de robos a personas es la causante de los problemas en Quito, ¿no? O sea, hablamos de que el robo de persona a persona es del 30% de los problemas de seguridad en la ciudad. Entonces, concretamente dentro de las urbes, me parece una idea, bueno, novedosa lo que usted acaba de comentar, pero dentro de las urbes, ciudades como Quito, Guayaquil, con grandes masas de personas, donde la seguridad es algo que realmente las personas a veces la sienten, no la sienten, en ciertos sectores me siento más protegido porque este sector, como dicen en Guayaquil, es aniñado o algo así. Pero yo le pregunto concretamente, Pastor, ¿cuál sería su visión acerca de establecer un régimen de seguridad dentro de los distritos metropolitanos o Guayaquil, ciudades grandes? Unido a un régimen de valores, debe ir a un régimen tecnológico. Nosotros estamos viendo que nos está ayudando mucho este sistema de los ojos de águila, con cámaras, que realmente ha logrado identificar a muchos delincuentes. Esa es una verdad. Yo sí apuntaría a la tecnología. ¿El EQ 911, por ejemplo, también reforzaría, continuaría con este proyecto? No todo es malo, ¿eh? Como lo hayan hecho el negocio, no voy a tomar en cuenta eso en este momento, pero yo creo que un diseño, el 911, bien elaborado, bien ejecutado y sobre todo con una capacidad de respuesta inmediata, tiene sentido. A mí me robaron en Guayaquil hace poco. Escuche usted bien esto. El tiempo que estipula la policía para un tumbapuerta y poder sacarse un computador y un televisor es de 8 minutos. Casi el tiempo parecido cuando te da un infarto y si no llega la ambulancia puedes tener daño cerebral. Curiosamente la policía llegó a los 10 minutos. Cuando ya se me habían llevado el computador y se habían llevado el televisor. Entonces, si nosotros logramos un sistema de respuesta inmediata, que ellos saben en qué tiempo tienen que estar para evitar el robo, estamos hechos, pues. Eso es lo que hay que tratar. ¿No se pretende eso con este nuevo proyecto? 100%. ¿Cómo logra usted eso? Usted no puede poner una unidad con 4 policías para 1000 familias, pues. Eso es ridículo. No puede ser posible. Usted tiene que ver que hay que diseñar cuántas familias hay y la respuesta inmediata, qué tan rápido puede ser en el que acuda la policía para eso. De lo contrario, no vamos a poder atender a nadie. Entonces, ¿serían más policías o mejor eficacia en el trabajo? Eficiencia en la distribución, en la zonificación y el diseño de lo que hagamos. Y la prevención, ¿qué tiene que ver con la prevención? Si usted ve que hay algo sospechoso, el botón de pánico no es para cuando lo estén matando, pues.
que hay que cambiarle el nombre porque da pánico. El botón debe ser un botón de prevención. Que usted ve algo sospechoso, entonces usted alertó, el patrullero fue, vio, chequeó y observó. Yo escuchaba que alguien decía que quería botarle los muros a los pelucones, que viven con muros, con guardias. Yo no quiero hacer a los ricos pobres. Yo quiero hacer a los pobres ricos. Y si ese sistema funciona con los ricos, quiero que los pobres lo tengan también. Si es que me permiten ahora, jóvenes y también, señor Pastor, debemos trasladarnos en este momento nuevamente fuera de nuestras fronteras, puesto que producción me confirma en este momento que estamos listos para un contacto en vivo y el turno es para Mario Hidalgo. Él está desde el Times Square en Estados Unidos y también Mario tiene una pregunta para usted. Adelante, Mario, buenas noches. Mi nombre es Mario Hidalgo. Estudio arquitectura en la Universidad de Nueva York. He vivido en este país por 11 años y mi pregunta para usted es, ¿cuál es su opinión y qué haría para mejorar la problemática por la cual la juventud es víctima a la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia, las pandillas juveniles, producto de la desintegración familiar causadas por la migración? Migración también un tema muy actual, Pastor. Sí, y déjeme decirle que como orientador que soy, veo definitivamente que ese es un punto muy fuerte. La desintegración de la familia por causa de este fenómeno de la migración y del hecho de creer que la felicidad está en el dinero y no en el hogar, porque no necesitamos mucho dinero para ser felices. Una persona puede tener mucha riqueza y ser pobre, pero vamos a la respuesta directa de lo que este joven quiere. ¿Cómo evitamos este tipo de cosas? Cuando una nación se enfoca en una estructura de valores, las cosas empiezan a cambiar. Cuando una nación se enfoca en un desarrollo laboral y productivo, las cosas empiezan a cambiar. Cuando eso sucede, nadie se tiene que ir del país a ningún lado. Cuando hay criterio, valores, dignidad, una estructura adecuada, cuando hay trabajo, hay desarrollo, la gente se quiere quedar en su país. Entonces, fomentar eso es hermoso, pero cuando usted está en un país donde usted le presta al agricultor para el maíz y cuando llega la cosecha importa maíz y el pobre agricultor no puede vender su cosecha, entonces la gente se va. ¿Cómo crear trabajo para evitar la migración? Crear trabajo es una obligación. ¿Cómo hacer? Bueno, tengo muchos proyectos que ya están en ejecución. El primero es el programa Ama a tu Prójimo. Ese programa es exitoso. Yo lo mencioné y no me da vergüenza decirlo, lo repetiré 1.000.000 de veces. Retengo siempre lo bueno. El señor Lula da Silva, con todos los errores que haya podido cometer, yo retuve lo bueno de él. Sacó a 28 millones Tiene 30 segundos. de brasileños de la pobreza. ¿No podremos sacar nosotros a 3,5 millones o 4? Me sentiría orgulloso de decir, no que voy a darle el bono a 2 millones, me voy a sentir orgulloso cuando diga, hemos logrado darle a 2 millones trabajo. Ese es un mandatario de verdad. Al igual que Brasil y México, son los dos países de la región con mayor desigualdad dentro de nuestro contexto latinoamericano. O sea, que el sacar de la pobreza a estas personas no necesariamente quiere decir que se reduzcan esas desigualdades entre la población. Sí, en adición a Por eso mencioné, parece... perdón un ratito, Fran, mencioné que voy a retener lo bueno. Yo quiero que tomes eso en cuenta, ¿no? Porque tienes toda la razón. Hay cosas que no son buenas, pero yo voy a retener lo bueno. Y si en otro lugar, como en Uruguay tal vez, o tal vez en Perú, o en otro país, o en Chile, hay un modelo que se adapta mejor, yo no voy a estar buscando modelos de desarrollo. Lo que voy a estar buscando es ejemplos de modelos de desarrollo, lo cual va a ayudar a nuestra patria. Yo quisiera entender, bueno, apoyo mucho el tema de los valores. De hecho, como joven homosexual, tengo muchísimos valores inculcados desde mi familia, con gusto lo digo. Podría mencionar muchos de ellos en este espacio, sin embargo, creo que no es propicio. Sin embargo, quiero entender cómo su modelo de gestión, su modelo de matriz productiva para sacar al país de la pobreza, como usted menciona, los 3 millones de habitantes, etcétera, se va a articular con los valores. No logro encontrar el nexo a través del cual la moral o los valores, la ética, permita sacar al país de la pobreza. Brevemente, por favor. El mayor problema que tenemos, Iván, es la codicia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Tú puedes darte cuenta que tú vas a un banco y pasa algo curioso. Vas al banco, llevas tu dinero, escúchame bien, y te dan creo que el 2% por los ahorros. Creo que es eso. Y va todo el pueblo ecuatoriano y lleva el dinero y le dan el 2%. Y cuando tú vas a pedir un préstamo, que es tu propio dinero, el del pueblo ecuatoriano, te cobran el 20%. Codicia, son unos sabidos. Entonces, cuando tú ves eso
y metes los valores de la generosidad, el banquero va a aprender no a amar el dinero, sino a su prójimo. Imponer reglas claras a los banqueros. ¿Perdón? Imponer reglas claras a los banqueros. Por favor, están ganando lo dice demasiado. Deben ser más justos, deben ser mucho más generosos y entender que no pueden hacerle esto a la gente. Pastor, Por eso no hay ¿cree usted prosperidad. que el discurso de usted mencionó hace un momento el hecho de que querer generar ricos, no pobres, no es un tema codicioso? No, la riqueza debe estar unida y van al bienestar. Si tú no eres feliz con la riqueza, eres un miserable. Bueno, no te estoy ofendiendo, sí me entendiste la frase, ¿no? O sea, yo pienso que el bienestar, la felicidad, dime cuán feliz eres y te diré cuán rico eres. Gracias, Si jóvenes. eso no va unido, no tiene sentido. Gracias, jóvenes. Zadkiel, luego de la pausa estaremos contigo. ¿Cuál es la temática que deseas abordar? Bueno, buenas noches. Yo más que nada que hablar de lo que es gobernabilidad, enfoco un poco en lo económico y social. Ok, nos quedamos con eso y regresamos después de la pausa con la contestación del pastor Zavala. El 35.1% de los jóvenes han practicado algún deporte en los últimos 12 meses. El 40.3% de los hogares hierve el agua antes de tomarla. Regresamos con Tengo una pregunta para usted y ahora les presentamos a Zadkiel Cárdenas. Tiene 17 años y es estudiante del colegio Kilpatrick. El candidato escucha tu pregunta con atención. Yo he leído tu plan de trabajo y he visto algunas entrevistas y me quedan algunas dudas respecto hacia cuando llegues al gobierno, si llegas, ¿para qué sector vas a trabajar? Hay candidatos que se identifican directamente en trabajar para el sector privado, mientras hay un candidato que es fácil de identificar que trabaja más para lo público. Tú hace un rato dijiste que quieres sacar de la pobreza a los ecuatorianos. ¿Cómo vas a hacer eso? Y, sinceramente, ¿con qué sector te identificas más? ¿Para qué sector vas a trabajar? ¿En la inversión social o en la proporción de herramientas para el trabajo? Pastor, 2 minutos. Sí, quiero que sepas que yo también fui joven como tú. Mi primer trabajo lo tuve a los 17 años, ¿verdad? No fue fácil, porque también te pedían experiencia en ese tiempo. ¿Y cómo tener experiencia si no te dan la oportunidad de crearla? Pero lo que quiero hacer, en primer lugar, es que los jóvenes tengan la oportunidad. Ustedes son demasiado inteligentes, cada vez tienen más tecnología, más oportunidades. Si un gobernante puede financiar cualquier proyecto interesante y bueno de emprendimiento para ustedes, yo lo haré. Lo trataré con una igualdad total. Eso sí lo voy a hacer. Sí voy a destinar fondos para que vengas tú y me digas, Nelson, presidente, yo tengo este proyecto. En mi universidad tenemos este proyecto, pero no tenemos el dinero. Tú puedes ser un empresario, puedes empezar micro y terminar siendo macro. Eso quiero hacer. En cuestión de la pobreza ya lo expliqué. No solo en la agricultura, sino en el sistema de microempresa, que hoy le llaman emprendimiento. Bueno, es una palabra moderna, está bien, utilicémosla, pero voy a financiar, escucha otra cosa, sin intereses, aunque parezca una locura, porque el Estado no debe ser un banco, el Estado debe ser un ente facilitador. Yo no voy a cobrar intereses, ¿por qué? ¿Y los recursos de dónde los va a sacar y cuánto va a destinar? Los recursos es sencillísimo. Aunque se vayan a molestar, porque sé que este es un canal incautado por el gobierno, voy a hablar claro. No voy a estar con corrupción, ni haciendo contratos chuecos, ni perdiendo miles de millones con contratos chinos. Van a salir de la honestidad de un gobierno que va a tener recursos verdaderos. ¿Cuánto económicamente representa eso? Disculpa, pero calculemos. No respondiste la pregunta. Calculemos. ¿Qué sector vas a priorizar en tu política? Esa fue mi pregunta. A ver, o sea, no podemos solo enfocarnos en un aspecto público o privado. O sea, la idea no es esa. Yo pienso que la idea, si estamos hablando de generar trabajo, lo óptimo sería no inflar el aparato del Estado, pues. Mira dónde hemos llegado a 26.000 millones de dólares, creando, no sé, más de 21 y pico o 30 ministerios. La idea es que se dé una iniciativa privada. En el momento en que tú estás impulsando solo una política pública de trabajo y no una privada, tú estás limitando a la gente y haciéndolos trabajar solo lo que tú quieres, pues. Igual está pasando en las universidades para estudiar, pues. A ustedes no les van a dejar estudiar lo que ustedes quieran, yo sí lo voy a permitir, que estudien lo que ustedes deseen. Ese es un cambio radical. Momento de presentarles a nuestro último panelista. Él es Frank Campoverde, tiene 24 años de edad, estudia Educomunicación en Arte y Cultura en la Universidad Central del Ecuador y además es miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la FEUE. Buenas noches, Frank, cuéntanos tu pregunta. Hola Marcela, muy agradecido de estar aquí en este canal. A ti por aceptar. Y
que precisamente los medios de comunicación hayan tomado esta iniciativa de incluir a los jóvenes como entes activos de este proceso político que estamos viviendo en nuestro país. Mi pregunta va enfocada a la política internacional. Concreta, necesito una respuesta que logre satisfacer lo que los ciudadanos quieren escuchar. Frente a la corriente del siglo XXI, de los gobiernos del siglo XXI en América Latina, ¿cuál será su política frente a los gobiernos de Venezuela, Cuba, Argentina y Bolivia? Estamos hablando de política internacional y eso implica también inversiones internacionales, tratos, convenios y una serie de cosas que van a tener un solo ingrediente: beneficio para mi nación. No puede existir un contrato unilateral, tiene que haber un acuerdo bilateral. Jamás firmaré algo que afecte y tenga un costo social que perjudique a los ecuatorianos. Nunca lo haré. Si el famoso TLC con Estados Unidos o cualquier acuerdo, Venezuela, Cuba, que tengamos, atenta contra el bienestar de los ecuatorianos, puedes tener algo seguro, Fran. No lo haré. Aunque mi mejor amigo sea el presidente de tal país. Yo no voy a gobernar por una simple amistad o simpatía. Voy a gobernar pensando primero en el bienestar de los ecuatorianos. Eso será una política internacional. Pero en el contexto actual y en la coyuntura y cómo se va desarrollando la política en América Latina, sería interesante ver cuáles son los nexos que tiene el actual gobierno y cómo usted podría mantener esos acuerdos o no va a tener relación. Cuba es un gobierno bastante polémico dentro de la región y dentro del mundo entero con los países. Entonces, y en este gobierno se ha logrado extender esos lazos de fraternidad y también de apoyo entre países hermanos. Me interesaría saber, porque van por la misma corriente, no responde a mi pregunta, o sea, ¿mantendrá acuerdos con estos países a pesar de ser catalogados comunistas, socialistas? Los acuerdos que beneficien a mi país los voy a mantener. Espero que te satisfaga eso. Con Sofía, el país te debo que una sea, pregunta. pero con una excepción. Una que lo digo radicalmente. Mientras esté el primer ministro iraní, cuyo nombre no es digno de mencionar por mi persona, jamás haré negocio con ese señor. Sofía, con una un pregunta genocida breve. no se puede hacer negocio. Bueno, tuve el placer de leer el plan de gobierno y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que ustedes proponen crear un Congreso bicameral, donde el vicepresidente de la República sea el presidente nato del Parlamento Nacional. ¿Cuál es el propósito de crear un Congreso bicameral? ¿Para qué sería? Y también va unida a esto de que ustedes critican mucho de que en este gobierno existe mucha influencia del Poder Ejecutivo sobre lo judicial. ¿No vendría a ser también esto, al crear un Congreso bicameral, una influencia del Ejecutivo también sobre lo legislativo? Tiene ¿No sería un una minuto. influencia? Voy a contestar con sinceridad y rapidísimo. ¿Ok? Yo llegué en una parte en la que ciertas situaciones de ese plan de gobierno estaban establecidas. Esa parte yo no participé en ella. Tendría que analizarla, sería irresponsable, porque el partido tiene una ideología, yo he aportado con muchas cosas, pero jamás estaría de acuerdo, si esa es la línea por donde tú estás pensando, en que un ejecutivo pretenda tener todo el poder que quiera tener. Yo eso no voy a estar de acuerdo jamás. He estudiado en parte el plan de gobierno, pero no voy a aceptar, aunque esté en el plan del propio partido, una actitud autoritaria que quiera monopolizar, que quiera controlar. Si ese es el espíritu de lo que tú me estás diciendo, lo cual sinceramente tendré que hablarlo con el partido, no lo aceptaré. Simplemente no lo tomaré en cuenta. Pero el hecho de ya haberlo puesto en el plan de gobierno no sería aceptarlo, porque ustedes están promoviendo. Exactamente, pues entonces es que hay que ser honestos, pues. Yo tendré que retirarlo, pues. Yo sí voy a ser honesto en ese aspecto, pues. ¿Retirarse de la candidatura? No. Retirar ese punto. Porque si ese punto es demostrable de que va a ser de esa manera como tú lo dices, yo no voy a caer en los errores de este gobierno, pues. Gracias. Si los estoy criticando, no puedo caer en ellos. Sus propuestas. ¿Perdón? ¿Usted o el señor usted Bucarán? se lanzó sin conocer esa parte del plan de Un gobierno. momento, no me lancé sin conocerlo. Lo que tú me estás haciendo ver es una situación que yo no le estaba tomando en consideración. ¿Por qué? Porque tú puedes presentar un plan que lo tienes visto de una manera, pero si tú me estás haciendo ver que ese plan tiene la posibilidad de distorsionarse, tengo que investigarlo. Cristina, No puedo dejarlo en el aire. Cristina, por favor. Pastor, ¿Tú me entonces- entiendes? O sea, no puedo dejarlo en el aire. Pastor Sería Zavala. irresponsable. ¿Qué nos ha pasado hoy en día, por ejemplo? Pastor, ¿puedo Sí, hacer la dígame, pregunta? ¿cómo no?
Entonces usted está hablando acerca de que no conocía, quizás estaba distorsionada eso. Entonces, ¿quién está haciendo su campaña? ¿Está haciendo usted su propuesta o está tomando la propuesta de la familia Bucaram? Explico. Específicamente Abdalá Bucaram. No. Permítame explicarle. Para mí el espíritu de lo que ella dice no es así. Pero ella está dando una posibilidad de que sea así. Entonces, es textual, pastor, disculpe. Y es bajado de la página del Consejo Nacional Electoral. Pero tú estás diciendo y haciendo una comparación de lo que podría suceder. No es a lo que podría suceder. Es la propuesta. Es la propuesta textual. Por eso, ¿usted conocía entonces? Es la propuesta. Conozco, pero ese, repito, Gracias, conozco, pero ese no es el espíritu de la propuesta. Pero en caso de que vaya por ahí, yo no voy a aceptar algo que estoy en contra. Gracias, pastor. Y también gracias a todos nuestros televidentes por participar activamente con sus preguntas a través de las redes sociales. De inmediato vamos a dar paso a sus cuestionamientos a través de nuestra cuenta de Twitter, @unapregunta para usted. De inmediato nos vamos a las preguntas. Vamos a ver cuál es la primera a elegir. Susi Navia. ¿Qué piensan los actuales candidatos de la presidencia sobre la serie de cambios que ha vivido el país estos últimos años? Pastor Zavala. ¿Qué pienso? Pienso que una de las cosas que más daño ha sucedido es que la corrupción se ha elevado. Me gustaría nombrar cosas positivas, carreteras que se han hecho, está muy bien. Pero el mayor peligro hoy en día, lo hemos tratado con los jóvenes aquí, la delincuencia que ha subido, la inseguridad, el sicariato, el narcotráfico, el lavado del dinero. Entonces, esa es mi preocupación. Han habido cambios negativos que han dado rienda suelta a la inseguridad nacional. Nos vamos a otra inquietud desde el Twitter. Tenemos tiempo, nuestra producción nos lo indica. ¿De quién es la siguiente pregunta? Diego Núñez. Como parte del PRE, ¿impulsará el retorno de Abdalá Bucaram al país? ¿Qué pasará con los juicios?, le pregunta. Muy bien. Estoy como candidato a la presidencia de la República, no candidato a la presidencia de la Corte Superior de Justicia. Eso no me compete a mí. Además, si se tratara de dar el perdón o el indulto, creo que le llaman, entonces tendría que Abdalá Bucaram declararse culpable, pues, porque el perdón solo se le da a un culpable. Y que yo sepa, todavía no hay ninguna sentencia ni nada establecido para que él sea culpable. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar activamente en este programa. Les comentamos antes de despedirnos que a partir de este momento pueden escribir sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, @unapregunta para usted, para el próximo candidato que será el ingeniero Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica. Concluimos un programa más de Tengo una pregunta para usted. Queremos agradecerles por sus comentarios y sugerencias. Gracias al candidato Nelson Zavala por su aporte. Por supuesto, a ustedes jóvenes también por participar una vez más activamente en este programa y a nuestros amables televidentes por su gentil sintonía. Nos vemos el próximo lunes a las 22 horas aquí por la señal nacional de Gama TV con Tengo una pregunta para usted. Muy buenas noches. Gracias.